Deja de robarle las cosas al patrón. Esto es material extra que sobró, ni se va a dar cuenta. Pero siempre en cada casa que sobra material, ¿siempre te lo llevas? Bueno, ¿y vos qué metida te has hecho? No vayas a andar de zapa abriendo la boca. Podré ser zapa, pero al menos no ladrona. Ojalá le llegue a decir, yo no te ando contando los minutos que pasas en el baño. Esto me lo voy a llevar, esto sí me sirve a mí. Como dijo mi abuelita, este mundo para los vivos. Este no se cansa de robarle al patrón. ¿Ya checaron allá atrás que no quede nada? No, ahorita voy. No, ahorita voy yo. Dejo la llave, voy a ver qué tanto tiene en ese carro. Ay, no, aquí está la caja de coquín que acabamos de terminar de usar ahorita. La secadora del patrón se robó. ¿Qué hago? Porque si le digo me van a decir zapa y si no le digo voy a ser cómplice. Ey, bueno, y vos semejante metida, ¿qué estás haciendo aquí revisando lo que no es tuyo? Aquí están todas las herramientas perdidas del patrón. ¿Qué ladrón sos? A los metidos les va mal, así que deja de andar viendo mis cosas. Y acordate, cuando él te saca tarde, ahí te pasas quejando también que no te da dinero extra.